Emerge vio que su rostro cambiaba de repente. Una nube pareció pesar sobre ella y apagó la luz en sus ojos brillantes. Contuvo el aliento en tanta brusquedad que emitió un pequeño y divertido sonido y luego cerró los labios y los mantuvo cerrados como si estuviera decidida a hacer o no hacer algo. Ermengarde tuvo la idea de que si hubiera sido como cualquier otra niña, se repente otra niña de repente había estallado en, en sollozos y llantos. Por allá en la valla no lo hizo. Tienes un dolor. Emerald se aventuró. Sí, respondió Sara después de un momento de silencio, pero no hasta en mi cuerpo. Luego agregó algo en voz baja que trató de mantener bastante estable. Y fue esto: amas a tu padre más que a nada en todo el mundo. La boca de Emerald se abrió un poco. Sabía que estaría lejos de comportarse como una niña responsable en un seminario selecto. Decir que nunca se te había ocurrido que podrías amar a tu padre, que harías cualquier cosa desesperada que evita que te dejen sola en su compañía durante 10 minutos. Ella estaba, de hecho, muy avergonzada de él. Yo casi nunca lo veo tartamudeando. Siempre está en la biblioteca leyendo cosas. Amo el mío más que todo el mundo 10 veces, dijo Sara. Ese es mi dolor, se ha ido. Apoyó la cabeza en silencio sobre las rodillas acurrucada y se quedó muy quieta durante unos minutos. Ella va a llorar en voz alta, pensó Mejer temerosa. Pero ella no lo hizo. Sus cortos mechones negros cayeron sobre sus orejas y se quedó quieta. Luego, sin levantar la cabeza, le prometí que lo soportaría, dijo, y lo haré. Tienes que soportar las cosas. Piensa lo que llevan los soldados. Papá es un soldado. Si hubiera una guerra, tenía que soportar mucha sed y quizás heridas profundas. Y nunca diría una palabra, ni una palabra. Ermengarde solo podía mirarse, sintiendo que comenzaba a adorarla. Ella era tan maravillosa, diferente a las demás. En
En ese momento levantó la cara y echó hacia atrás sus cerraduras, cerraduras negras con una pequeña sonrisa extraña. Y siguió hablando y hablando, dijo, contándole cosas sobre fingir. Lo soporté mejor y lo olvides, pero lo soportas mejor. En vez de no sabía por qué se le hizo un nudo en la garganta y sintió lágrimas en sus ojos. Las vi, Lavinia y Jessie son mejores amigas, dijo con voz ronca. Ojalá pudiéramos ser mejores amigas. ¿Me considerarías tu mejor amiga? Eres inteligente y yo soy una niña más estúpida de la escuela. Pero yo, oh, me gusta. Me alegro de lo que dijo. Me alegro de eso, dijo Sara. Te hace sentir agradecido cuando eres querido. Cuando eres querido, sí, seremos amigas. Y te dije que un brillo repentino iluminado sus- su rostro. Con gusto te ayudo con tus lecciones de francés. Capítulo 4. Loti. Si Sara hubiera sido tiempo diferente de niña, la vida que llevó en su seminario selecto de la señorita Minchin durante los próximos años no habría sido del todo buena para ella. Fue tratada más que si fuera una distinguida invitada en el establecimiento que como si fuera una simple niña. Si hubiera sido una niña dominante y obstinada, podría haberse vuelto lo suficientemente desagradable como para ser insoportable, pero está tan complacida y halagada. Si hubiera sido una niña indolente y no habría aprendido nada. En privado, a la señorita Vinci no le gustaba, pero era la mujer demasiado mundana para hacer o decir algo que podría ser una alumna tan deseable deseara abandonar su escuela. Sabía muy bien que si Sara le escribía a su papá para decirle que está incómoda o infeliz, el capitán Grimm la sacaría de ahí de inmediato. La opinión de la señorita Minchin era que si una niña era continuamente alabada y nunca se prohibía hacer lo que le gustaba, se aseguraba de que le gustara el lugar donde la trataban. En consecuencia, Sara fue elegida para ser rapidez en sus lecciones, por, por sus buenos modales, por su amabilidad con sus compañeras, por su generosidad. Si, da- si si daba seis peniques a un buen
a un mendigo en su pequeño bolso lleno. Lo más simple que hizo fue tratada como si fuera una virtud, y si no había tenido una disposición y un pequeño cerebro inteligente, podría haber sido un joven muy satisfecha de sí misma. Pero el pequeño cerebro inteligente le cortó muchas cosas sensatas y verdaderas sobre ella y sus circunstancias, y de vez en cuando habla de estas cosas con Hermenegildo a medida, a medida que pasaba el tiempo. Las cosas que le pasaban las personas por accidente, solía decir: me han sucedido muchos accidentes agradables, sucedido que siempre me gustaron las lecciones de los libros, y podría recordar cosas cuando los aprendí. Simplemente se sucedió que nací con un padre que era hermoso, agradable e inteligente, que podría darme todo lo que me gustaba. Tal vez no tengo realmente un buen genio, pero sí tienes todo lo que quieres y todo lo que amable, y todos son amables contigo. ¿Cómo puedes evitar ser de buen humor? No sé, pa- pareciendo bastante Sara, como sobre si realmente soy una niña agradable o horrible. Tal vez soy una niña repulsiva, y nadie lo sabrá nunca, solo porque nunca tengo pruebas. La vida no tiene juicios, dijo Ermengarde impasible, y es lo suficientemente horrible. Sara se frotó el extremo de la nariz mientras reflexionaba sobre el asunto. Bueno, dijo al fin, tal vez, porque Lavinia está creciendo. Este fue el resultado de un recuerdo caritativo que había escuchado con la señorita Amelia decir que Lavinia estaba creciendo tan rápido que creía que afectaba su salud y su temperamento. Lavinia, de hecho, era re- rencorosa. Estaba excesivamente celosa de Sara hasta la llegada de la nueva alumna. Se había sentido al la líder de la escuela. Ella había liderado porque era capaz de volver extremadamente desagradable si los demás no la seguían. Ella dominaba a las niñas pequeñas y asumió grandes áreas con aquellas, y suficientemente grande como para ser sus compañeras. Era bastante bonita y había sido la alumna mejor vestida en la presentación cuando
Cuando el seminario seleccionó, salió las dos en dos. Está que aparecieron los, los abrigos que terciopelo y las mangas de sable de Sara, combinado con plumas de avestruz caídas y fueron guiadas por Miss Minchin a a la cabeza de la línea. Esto al principio había sido lo suficientemente, pero a medida mm, pero a medida que pasaba el tiempo se hizo evidente que Sara también era una líder, y no porque pudiera hacerse desagradable, sino porque nunca lo hizo. Hay una cosa sobre Sarah Crane. Jessie había enfurecido a su mejor amiga al decir honestamente, ella nunca sale a a relucir lo grandiosa que es, porque tiene brillo propio. ¿Sabes algo? La, la vi, ¿Sabes algo? La vi. Creo que yo no podría evitar sentirle algo de envidia. Ojalá tuviera tantas cosas buenas y la gente se molestara por ello. Es asqueroso la forma en que la señorita Minchina, la maestra, la muestra cuando vienen los padres. La quería, la querida Sara debe entrar al salón y y hablar con la señorita Musgrave, Musgrave sobre la India, imitó Lavinia. En su imitación más sombría en la señorita Minchin, la la querida Sara debe hablar francés con Lady Pink Pitsy, Lady Pinkin, o su acento tan perfecto. Ella no aprendió su francés en el seminario. De todos modos, ella no se creía más inteligente que las demás solo por hacerlo. Ella misma dice que no aprendió en absoluto, simplemente lo recogió, lo recogió, porque siempre escuchaba a su padre hablarlo. Y en cuanto a su papá, no hay nada grandioso en ser un oficial indio. Bueno, dijo Jessie lentamente. Ha matado a los tigres. Mató al que estaba en la piel que Sara tiene en su habitación. Por eso le gusta tanto. Ella se acuerda, ella se acuesta y le acaricia la cabeza y le habla como si fuera un gato. Ella siempre está haciendo algo tan tonto. Espe- Espeto Lavinia. Mi mamá dice que esa forma de fingir es tonta.
Ella dice que cree excéntrica. Era bastante cierto que Sara nunca fue grandiosa. Era una pequeña alma amable y compartía sus privilegios y pertenencias con una mano libre. Las más pequeñas, acostumbradas a ser despreciadas por niñas maduras de 10 o 12 años, nunca tuvieron que llorar por la envidia Ella, de todas ellas, era una joven maternal y cuando la gente se cayó y se raspó las rodillas, corrió, los ayudó y los levantarse y les dio unas palmaditas y encontró en su bolsillo un bombón y alguien otro artículo de naturaleza relajante. Nunca lo apartó de su camino al- ni aludió a sus años como una humillación ni una mancha sobre su pequeño personaje. Si tienes cuatro, le dijo suavemente a Lavinia en una ocasión en la que, como debe confesarse, abofeteó a Lottie y la llamó mocosa. Pero cumplirá 5 años el próximo y el 6 años siguiente. Y abriendo los ojos grandes y convincentes, llevaba diciendo 16 años a hacerse 20. Querida, dijo Lavinia, ¿cómo podemos calcular? De hecho, no se podría negar que 16 y 4 eran 20, y 20 era una edad que las más atrevidas apenas tenían el valor suficiente para soñar. Entre las niñas más pequeñas adolescentes adoraban a Sara más que una vez que sabía que tenía una fiesta de té compuesta por estas despreciadas y en su propia habitación, y se había jugado con Emily y se había utilizado el servicio de té de Emily, el que tenía tazas que tenían tazas que contenían bastante té débil, muy endulzado y flores azules. Nadie había visto antes un juego de té de muñecas tan real. Durante esa tarde, Sara fue considerada
como una diosa, una reina, por todas las clases sociales dentro del instituto. Lottie Leger la adoró hasta el punto de que Sara no hubiera sido con una figura materna. La había encontrado aburrida. Lottie había sido envidiada a la escuela por un joven papá bastante voluble que no podía imaginar qué más hacer con ella. Su joven padre había muerto y desde la primera hora de su vida la niña había sido tratada como una muñeca favorita o un mono o perro faldero muy, muy mimado. Era una criatura muy espantosa. Cuando quería algo o no quería nada, lloraba y aullaba. Y como ella siempre quiso las cosas que podía tener y no quiso las cosas que eran mejores para ella, como ve- como los vegetales, su pequeña voz aguda generalmente se oía levantada en llanto en una parte de la casa u otra. Su arma más poderosa era que, de alguna manera misteriosa, había descubierto que una niña muy pequeña que había perdido a su madre era una persona a la que se le debía sentir lástima y hacer mucho. probo- Probablemente había escuchado a algunas personas adultas hablar de ella en los primeros días después de la muerte de su madre. Entonces se convirtió en su hábito hacer un gran uso de este conocimiento. La primera vez que Sara la tomó a su cargo fue una mañana cuando, al pasar por una sala de estar, escuchó tanto la señorita Minchin como la señorita Melia intentaban reprimir los gritos furiosos de una niña que evidentemente se negó a ser silenciada. De hecho, se negó tan enérgicamente que la señorita Minchin se vio obligada a casi gritar y de manera severa y severa para hacerse oír, porque está llorando. Ella casi gritó. Oh, Sara escuchó. No tengo mamá. Oh, Lottie, gritó la señorita Melia. Detente, cariño. No llores, por favor, no lo hagas. Oh, 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 oh. Lottie. Lottie aulló tempestuosamente. No tengo mamá. Mamá. Deberías ser azotada, proclamó la señorita Minchin. Serías azotada, niña traviesa. Lottie gritó más fuerte que nunca. Miss Amelia
comenzó a llorar. La voz de la señorita Minchin se elevó hasta que casi tronó. Luego de repente se levantó de su silla con impotente indignación y salió de la habitación, dejando a la señorita Amelia para arreglar el asunto. Sara se había detenido en el pasillo preguntándose si debería estar en la habitación porque recientemente había comenzado a conocer a Lottie y podría calmarla. Cuando la señorita Minchin salió y la vio, parecía bastante molesta. Se dio cuenta de que su voz, tal como se escuchaba desde el interior de la habitación, no podía sonar digna, no amable. «Oh, Sara», exclamó ella, tratando de producir una sonrisa adecuada. Me detuve, explicó Sara, porque sabía que era Lottie y pensé que tal vez podría hacerla callar. «¿Puedo intentarlo, señorita Minchin?» «Sí puedes. Eres una niña inteligente», respondió la señorita Minchin, dibujando una brusca sonrisa en su boca. Luego, al ver que Sara podía un poco fría por su esperanza, cambió de actitud. «Pero eres inteligente en todo», dijo en su forma de aprobación. «Me atrevo a admitir que puedes manejarla». Ella la dejó. Cuando Sara entró a la habitación, Lottie estaba tendida en el suelo, gritando y pateando violentamente sus pequeñas y gordas piernas, y la señorita Amelia se inclinaba sobre sobre ella con consternación y desesperación, luciendo bastante roja y humada por el calor. Lottie siempre había descubierto cuando estaba en su propia guardería en casa, que patear y gritar siempre se calmaba por cualquier medio en el que insistiera. La pobre y regordeta señorita Amelia estaba probando primero un método y luego otro. «Padre cariño», dijo un momento, «sé que no tienes mamá, pobre». Luego, en otro tono, si no te detienes, Lottie, te sacudiré sobre pobre angelito. Lottie te sacudiré, pobre angelito. Ay, entre una niña malvada, mala y detestable, te golpearé. Voy a Sara fue hasta ellas en silencio. Ella no sabía en absoluto lo que iba a hacer, pero tenía
tenía una, una vaga convicción interna y que sabía mejor no decir cosas tan diferentes con, con tanta importancia y entusiasmo. Señorita Amelia, dijo con voz baja, la señorita Minchin dice que puede intentar detenerla. ¿Puedo? Miss Amelia se volteó y la miró sin remedio. Oh, ¿crees que puedes? Ella jadeó. No sé si puedo, respondió Sara, todavía en su medio susurro, pero lo intentaré. La señorita Amelia se tambaleó de rodillas como, como un profundo suspiro y, y las gordas patillas de Lottie patearon tan fuerte como siempre. Si vas a salir de la habitación, dijo Sara, me quedaré con ella. Oh, Sara casi significó la señorita Amelia. Nunca antes tuvieron una niña tan terrible. No creo que podamos mantenerla. Pero salió de la habitación y se sintió muy aliviada al encontrar una excusa para hacerlo. Sara se quedó junto a la niña, aullando y furiosa por por unos momentos y la miró sin decir nada. Luego se sentó en su suelo a su lado y esperó, excepto por los gritos furiosos de Lottie. La habitación estaba bastante tranquila. Este era un nuevo estado de cosas de la pequeña señorita Leigh, quien estaba acostumbrada cuando gritaba a escuchar a otras personas protestar e implorar, mandar, mandar y persuadir por turnos, mentir, patear y gritar con, con y encontrar a la única persona cerca de ti que no parecía importarle en lo más mínimo atrajo su atención. Abrió sus ojos cerrando para ver quién era esta persona. Solo era otra niña, pero era la dueña de Emily y todas las cosas buenas, y la miraba fijamente y como si simplemente estuviera pensando, habiendo mucho una pausa por unos segundos para, para, de- para descubrir esto. Lottie pensó que había comenzar de nuevo, pero el silencio de la habitación, de la cara extraña e interesada de Sara, hizo que su primer aullido se desanimara. Yo no he tenido ninguno, mamá, ma, 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 ella anunció, pero su voz no era tan fuerte. Sara la miró aún más fijamente, pero con una especie de comprensión a los ojos. Yo tampoco, dijo.
Esto fue tan inesperado que fue asombroso. Loti en realidad dijo caer las piernas, se, se retorció y se tumbó y miró fijamente. Una nueva idea de detendría a una niña que lloraba nadie, cuando nada más la había, cuando nadie más lo haría. También era cierto que aunque a Loti no le gustaba la señorita Minchin, que estaba enfadada, y la señorita Amelia, que era totalmente indulgente, le caía bien. Sara parece al caerle bien a Sara, le caía bien Sara a pesar de apenas conocerla. Ella no quería renunciar a su agravio, pero si sus pensamientos se distrajeron por lo que re- por lo que se retorció de nuevo y después de un sollozo mal, malhumorado dijo: ¿Dónde está ella? Sara se detuvo un momento debido a que le habían dicho que su madre estaba en el cielo. Había pasado mucho en lo que el asunto y y su pensamiento no habían sido como como lo de otras personas. Ella se fue al cielo, dijo, pero estoy segura que a veces sale a verme, aunque yo no la veo, y y la tuya, y la tuya también. Quizás, quizás ambas pueden vernos ahora. Quizás las dos estén en esta habitación. Lottie se sintió de golpe y miró a su alrededor. Era una criatura bonita, pequeña, de cabeza rizada, y sus ojos redondos eran como húmedos. Si su madre la hubiera visto durante la última media hora, podría no haberla considerado el tipo de niña que había estar relacionada con un ángel. Sara siguió hablando. Quizás algunas personas piensen que lo que dijo fue más bien como un cuento de hadas, pero fue tan real para su propia imaginación que Lottie comenzó a escuchar con atención. Le había dicho que su madre tenía alas y una corona, y, y le había mostrado fotos de mujeres hermosas, alas blancas, alas blancas, de las que se decía que eran ángeles, pero Sara parecía que estar contando una historia real sobre un país encantador donde están personas, donde estaban personas reales.
Hay campos y campos de flores, dijo olvidándose de sí misma, como siempre cuando comenzó y habló más vino como si estuviera en un sueño, campos y campos de lirios, y cuando el, y cuando el viento suave sopla sobre ellos, flota su aroma en el aire y siempre lo respiran porque el viento suave siempre sopla y los niños pequeños corren, pero corren por los campos lindos y los juntan, se ríen y se hacen pequeñas coronas de flores y las calles brillan y la gente nunca está cansada. Por muy lejos que caminen, pueden flotar donde quieran y hay muros de perlas de oro por toda la ciudad, pero no son suficientemente bajas como para que la gente vaya y se apoye en ellas, en ello. Y, mi- y miré hacia la tierra y sonreía y envié hermosos mensajes independientemente de la historia en que había comenzado a contar Loti. Sin, dar, sin duda había dejado de llorar y y le habría fascinado escuchar, pero no se podía negar que esta historia era más bonita que la mayoría de las otras. Se arrastró cerca de Sara y, y debió cada, debió cada palabra hasta que llegó el final. Demasiado pronto, cuando llegó la lamentó tanto que levantó el labio sin- siniestra- siniestramente. Quiero ir allí, gritó. Yo nunca, yo, yo no tengo mamá eh, en esta escuela. Sara vio la señal de peligro y salió de su sueño. Tonto la tomó la mano gordita y la acercó a su lado con una risita percibida. Sara, tu mamá dijo, vamos a jugar, que eres mi niña y Emily será tu hermana. Los aullidos de Lottie comenzaron a mostrarse. ¿Debería ella dijo. Sí, sí, respondió Sara, pues, poniéndose de pie. Déjanos ir y decirle, y luego lavaré la cara y le cepillaré el pelo. A lo que Lottie estuvo de acuerdo alegremente y salió tratando de la habitación y escaleras arriba de ella sin, sin parecer si- siquiera recordar toda la tragedia de la última hora había sido causada por lo hecho de que ella se había negado a ser lavada y cepillada para el almuerzo, y la señorita Minchin había sido llamada por usar una majestuosa autoridad y después
desde ese momento Sara fue una madre adoptiva. Gracias por leer la parte uno. La parte 2 ya se encuentra disponible. Simón, 15 capítulos llenos de emociones. Para leer parte 2. Una pequeña princesa. Sinopsis: Sara continúa conociendo a otras niñas en la escuela y vivió a su fantasía. Se vuelve tan popular y rica que se trata como una princesa real. 2 años después ocurrió una desgracia que le cambia la vida. Le pierde todo y es obligada a trabajar como criada en la escuela. Muchas cosas ocurrieron, pero Sara se mantiene de pie y conoce a quien la cambiará la vida. Terminará siendo la princesa que tanto pretende ser. Descubrió que la maravillosa segunda parte de Una pequeña princesa, la parte 2, ha sido publicada en un grandioso precio de oferta.